Y creo que sí que recordaréis que os hablé un poco de la función del afrontamiento, la importancia que tiene la capacidad de afrontamiento en la rehabilitación, como también la tiene en el proceso adictivo, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? El afrontamiento es ni más ni menos que una reacción adaptativa de la persona frente a la adversidad, frente a la contrariedad, frente a las situaciones de estrés. Para, una vez aparecido el trauma o lo que sea, detectarle, conocerle, sería un poco esta la evaluación primaria, calibrar los propios recursos, esta sería la evaluación secundaria, organizar la respuesta, el feedback, por decirlo así, y finalmente neutralizar precozmente el problema, tolerar sus efectos con el menor daño evolutivo posible y en conjunto desarrollar un proceso de prevención complementaria y resolución. La resolución de todo aquel problema que haya surgido. En el caso de la adicción, naturalmente, el problema es el estado mismo de la adicción. La persona tendría que afrontar su adicción de la mejor manera posible, que es enfocando la rehabilitación, pasando a la rehabilitación sin más contemplaciones, ¿no? Este sería, en el caso de la adicción, el mejor tipo de afrontamiento. En el caso de la rehabilitación, pues claro, pueden surgir circunstancias adversas a partir o bien de estados emocionales poco agradables o desafortunados, estados emocionales en los cuales la persona esté pasando algún tipo de conflicto en su vida personal, algún tipo de frustración, algún tipo de carencia, alguna decepción, alguna traición, en definitiva, contratiempo, ¿no? De carácter emocional. Entonces, esto puede generar en la persona una desestabilización de su rehabilitación. Y por ello, la persona que se está rehabilitando, la persona que está en proceso de rehabilitación, tiene que aprender el mecanismo del afrontamiento para no dejarse engañar, para no dejarse atrapar por las soluciones fáciles, ¿no? Diríamos que el afrontamiento no es una reacción primaria o primitiva o rápida frente al problema, sino que es una reacción, una conducta elaborada o secundaria, que nada tiene que ver con las conductas primitivas de los animales frente a los peligros, ¿no? En esto nos diferenciamos los seres humanos de los animales. Los animales tienen tres modos principales de reaccionar frente al peligro. El modo de la huida, que en cierto modo la persona que se hace adicta les imita, porque la adicción no es sino una huida hacia una esclavitud que le protege de la libertad de tener que elegir, de tener que decidir, de tener que, en definitiva, sacar adelante una situación problemática. La otra de las reacciones primitivas o elementales sería la paralización. Hay animales, efectivamente, que se paralizan, que se encogen, que digamos, se convierten en un pequeño ovillo para eludir los ataques de los animales depredadores o incluso de las personas, ¿no? Y finalmente tenemos este mecanismo de los animales, sería también un poco el mismo mecanismo que tiene el ser humano cuando se deprime. Cuando se deprime y cuando se llega a determinados niveles de depresión, la persona se queda totalmente paralizada, se queda totalmente hundida, postrada y no tiene ganas de nada, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de hacer cosas, no tiene ganas de relacionarse y no tiene ganas, en definitiva, a veces casi ni de vivir. Bien, pues la tercera reacción de los animales a este respecto, de intento adaptativo, que no es adaptativo, sería la reacción de agitación, de la tempestad de movimientos. Es una reacción que también tienen algunos animales, es decir, ponerse a agitarse para así asustar
a la posible, al posible depredador o depredadora, y de esa manera, bueno, pues escaparía un poco del peligro, ¿no? De la misma manera, a veces el ser humano, pues, tiene su equivalente de esta reacción de tempestad de movimientos o de agitación en la crisis nerviosa, ¿no? Durante una crisis nerviosa la persona se agita, se altera, se exalta, incluso a veces se pone agresiva. En definitiva, sería una reacción erética, una reacción por encima, a diferencia de la reacción anterior que decíamos que era por debajo, es decir, por paralización. Bien, por decirlo así, estas son las características más importantes de las conductas de afrontamiento. No son como las de los animales, sino que son conductas, como he dicho, elaboradas o secundarias, ¿no? Luego, por otro lado, son dinámicas, no responden a un concepto estático de la reacción, no son conductas tipificadas, de tal manera que siempre van a ser las mismas. No, van a ser diferentes según la circunstancia y según el estado emocional o anímico de la persona. Luego también tiene como característica la reacción de afrontamiento de ser teleológicas, conductas teleológicas, es decir, en las que se cuenta más la búsqueda, importa más la búsqueda o la reacción de intento de resolución del problema que el resultado, ¿no? Diríamos que a veces es más importante intentar que resolver. Por eso de que no podemos nunca garantizar con nuestros esfuerzos un resultado determinado y, sin embargo, como digo, pues las conductas humanas de afrontamiento tienen esta característica, que lo importante en ellas es el esfuerzo que se hace previo a la obtención del resultado. Yo creo que esto del esfuerzo previo es una característica muy importante en el caso de la rehabilitación, en el caso de la adicción y de la rehabilitación. Hay personas que, por ejemplo, hacen un esfuerzo y que les resulta infructuoso, que fracasan y realmente no se dan por vencidas. Es decir, lo que cuenta, amigos, es el esfuerzo que se realiza, es la convicción con la que el esfuerzo se realiza y no el resultado. Como he dicho en algunas ocasiones, la persona ya en rehabilitación puede tener alguna recaída y, sin embargo, mantenerse levantada en cuanto a su moral para afrontar cuantas circunstancias o cuantas ocasiones se puedan volver a repetir en este mismo sentido. Importante es mantener la abstinencia, por supuesto, pero si no se logra en una forma definitiva y absoluta, lo importante también es no perder nunca la esperanza, no perder nunca la confianza en uno mismo y volver a intentarlo. De modo que no importa las veces que uno haya caído, sino las veces que uno se levanta y se levanta con la moral arriba para poder afrontar cualquier circunstancia o cualquier eventualidad que se pueda volver a presentar. Naturalmente, con esto no estoy animando a que tengáis recaídas, sino a que penséis que el recaer es humano, que el recaer es una de las contingencias con las que hay que contar cuando se inicia un proceso de rehabilitación y, en consecuencia con ello, que sepáis también que la recaída algunas veces es hasta educativa para la propia persona y no digamos para el resto de las personas que componen un grupo de terapia o una asociación, ¿no? La recaída siempre tiene un matiz pedagógico que hay que siempre agradecer. Naturalmente, cada uno por sí mismo las recaídas propias y las recaídas ajenas, con más razón, que también se puede escarmentar, como diríamos, en cabeza ajena. De modo que, en este sentido, podemos hablar de una capacidad de crecimiento con la adversidad, que sería lo que llamamos la resiliencia. La resiliencia, que es, como si dijéramos, un afrontamiento, pero elevado a una categoría suprema. Diríamos que en el afrontamiento la persona logra neutralizar el peligro externo y también reforzarse internamente, reforzar su autoestima, reforzar su capacidad de respuesta, reforzar su confianza en sí mismo, reforzar su seguridad
Pero en el caso de la resiliencia, que es, por decirlo así, la superación del afrontamiento, si se quiere, la elevación y sublimación del afrontamiento, sería la resiliencia, como digo, la capacidad para mejorar, para crecer con el sufrimiento, ¿no? Hemos hablado antes de que las conductas de afrontamiento pueden basarse en la neutralización de los peligros externos, pero también en la potenciación de los recursos internos, de las capacidades de cada persona para poder sortear los peligros o, sobre todo, para poder hacerles propios, para poder desarrollar recursos de tolerancia y recursos de adaptación a las circunstancias externas que a cada cual le toque vivir. Todos podemos sufrir desgracias, todos podemos sufrir acontecimientos vitales desgraciados, todos podemos, en definitiva, sufrir los desvelos, los contratiempos del destino. Y por eso es por lo que es importante mantener siempre una capacidad, una disposición para afrontar los peligros, para intentar crecer con los peligros y crecer con la adversidad. Bien, pues entonces ya creo que tenemos alguna palabra pedida. Vamos a empezar ya la intervención de vosotros para que podáis con vuestras intervenciones hacer patente vuestra experiencia, hacer patente vuestra capacidad de crecimiento y, cómo no, pues vuestra capacidad de cambio, de transformación y de remodelación de vuestra personalidad y de vuestra vida. Este es, en conjunto, el proceso de la rehabilitación, la capacidad para remodelar la personalidad y para remodelar la vida. No desesperéis, aquellos que todavía no lo hayáis conseguido. Es un proceso, se trata de un proceso, que quiere decir que no es una reacción única, sino que es una suma de reacciones, es una suma de conductas que con el tiempo van deparando para la persona una experiencia de destino y, en definitiva, una capacidad para, como digo, resolver los problemas que se vayan presentando en su vida.